Muy buenos días, bienvenidos una vez más al canal de Supervivencia Doméstica. En esta ocasión lo que vamos a hacer es construir un mueble de almacenaje para una cocina pequeña. Concretamente, en este espacio, detrás de la puerta, para poder guardar todas esas pequeñas cosas, esos pequeños objetos, que de otra forma en una cocina pequeña, sin una despensa y sin armarios de almacenaje grandes, no podríamos. Vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear los planos. ¿Y los planos qué vamos a hacer? Bueno, pues yo he creado unos con ordenador, pero os voy a enseñar cómo podríamos hacerlo a mano. Es muy sencillo. Lo primero que debemos conocer son las medidas de nuestra pared, el espacio en el que vamos a ubicar nuestra estantería. Lo primero que necesitamos es saber el espacio del que disponemos, es decir, la pared en la que vamos a apoyar la estantería. En mi caso, aproximadamente es de 1300 milímetros, siempre vamos a trabajar en milímetros, por 2300, para que os hagáis la idea. Bueno, aunque la conversión es muy sencilla, es 1 metro 30 centímetros y 2 metros 30 centímetros, ¿vale? Una vez tenemos la pared, lo que vamos a hacer es ver las maderas que vamos a utilizar. Si vais a una gran superficie o a vuestra carpintería local, lo que vais a encontrar normalmente es que el tablón estándar es un poco más pequeño que esto. De altura el tablón estándar tiene 2040, que son 2 metros 4 centímetros. Con lo cual, lo que va a pasar es lo siguiente. Si yo quiero tener esta altura, o lo hago a base de 2 tablones, o me limito a esta altura, o busco una altura de tablón especial, que seguramente va a ser bastante más cara que una altura estándar. Después, de ancho, pues mediría 1000 o 1200, por ejemplo, pero eso no nos importa porque los tablones siempre los vamos a cortar de esta forma, o nos los van a cortar en la carpintería de esta forma. Con lo cual, mi estantería va a limitarse a esta altura. De ancho, pues hasta este mismo ancho podríamos hacer el que quisiéramos. Una vez esto, tenéis que mirar el ancho del tablón. El ancho del tablón me refiero a esto. Si esto es un tablón, esto, lo que mide esto, es su ancho. En mi caso, el ancho va a ser de 19 milímetros, que es 1,9 centímetros. Esto es muy importante a la hora de diseñar nuestro mueble. ¿Por qué? Mirad, en mi caso, el mueble que he diseñado sería así. Esto es un lateral, esto es otro lateral. Bueno, perdonad por el dibujo. Esto y esto miden 19. Y ahora vamos a decidir el ancho. Fijaros, tal cual yo lo he diseñado, la madera de dentro va aquí, entre las dos maderas de los laterales. Por lo tanto, si yo quiero hacer una anchura de 1,80, por ejemplo, debería sumar también esto y esto. Por ejemplo, si esta madera yo la corto de 1 metro, de 1000, mi estantería no va a medir 1 metro, va a medir 1 metro más 19 más 19. Con lo cual medirá todo esto. Muy bien. Entonces, yo ahora, a la hora de repartir las baldas por aquí, tengo que tener muy en cuenta estos 1,9 centímetros. Por ejemplo, para ver el número de estantes que nos caben y a la medida que las queremos. Si yo cojo y digo, aquí voy a poner los bricks de leche, y sé que los bricks de leche miden X centímetros, yo contaré estos centímetros y situaré la balda aquí arriba. Y luego digo, aquí las botellas de agua, y las botellas de agua van a medir X centímetros más. Y aquí la siguiente balda. Yo no contaré únicamente estos centímetros, sino que contaré también estos de aquí, ¿vale? Para ver a qué distancia tengo que hacer los taladros laterales que unirán todo el mueble. Con lo cual siempre tenéis que ir contando esos 19 milímetros o el ancho que mida vuestra madera. Una vez ya tenéis las baldas horizontales colocadas, llega el momento de situar las baldas verticales, las que irán aquí. Y estas baldas también podéis poner todas las que queráis, pero también tenéis que tener en cuenta que ocupan lo mismo, 19 milímetros.
de ancho y también hay que medirlo. Lo siguiente es ver un poco la distribución. En mi caso sí que he empezado primero aquí abajo las botellas de agua, luego mezcladas con los bricks de leche y luego he ido midiendo varias cosas. He medido pues los paquetes de arroz, los paquetes de pasta, los botes de cristal donde guardamos la harina, el azúcar, la sal, bueno, un poquito todo, y he creado distintos espacios de almacenaje con distintas alturas, pero en vuestro caso cada uno puede diseñarse el mueble de la forma que quiera. Sí que sería bueno tener en cuenta lo siguiente: si esto es mi mueble y estas son mis estanterías, si va a soportar bastante peso y la madera es algo fina, 19 milímetros es una madera muy gruesa, seguramente para la parte interior podríais haber usado una bastante más fina. Es bueno lo siguiente: las baldas verticales son las que van a soportar el peso de esta estantería y de esta. Con lo cual, si yo pongo una balda vertical aquí y una aquí, no sería demasiado recomendable que en esta estantería la pusiera aquí y luego en esta aquí. ¿Por qué? Por lo siguiente: el peso de esta estantería se va a repartir de esta forma aquí en el medio de esta estantería. Con lo cual, esta balda seguramente acabará combada. Al acabar esta balda combada, esta estantería bajará y también se combará. Y el peso de esto lo que hará será estirar de esto hacia allá, con lo cual esta balda estará doblemente combada y quedará una balda así y todas las baldas quedarán medio torcidas con el paso del tiempo. Y las fuerzas que van hacia abajo no se compensarán demasiado. Yo lo que recomiendo, aunque a lo mejor por diseño podría parecer que así es más bonito, es que todas las baldas verticales sigan la misma línea. Si yo decido hacer 3, esto hará 3 aquí, hará 3 aquí y hará 3 aquí. De esta forma lo que hacemos es que los pesos siempre descarguen sobre los pilares verticales sin deformar para nada las maderas horizontales. ¿Veis? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Si queremos algún compartimento más, lo que podemos hacer es añadir alguna vertical que repartirá el peso en esta madera, pero se repartirá en los dos pilares que siempre soportaremos hacia arriba. Lo que no aconsejo hacer es suprimir. Por ejemplo, si suprimimos todo el peso de los de arriba descansarán sobre el lateral y el otro lateral, con lo cual la balda se combará con el tiempo. Bueno, os voy a contar un poco lo que vamos a necesitar para construir este mueble para la cocina. He comprado este utensilio en Amazon, abajo os dejo el enlace por si queréis comprarlo. Sirve para poder taladrar a medida y poder poner estos tacos. Todo el mueble lo vamos a montar con estos tacos de madera y algunos tornillos, más cola de carpintero. También he comprado en Amazon, también os dejo el enlace, esto que es una broca con un tope para poder utilizarlo con este utensilio. La madera he ido a cortarla al Leroy Merlin, pero como es de 17 no tenían... Bueno, ellos cortan a partir de 23, con lo cual no he podido y he tenido que ir a una carpintería local a que me lo cortaran. Y me lo han cortado perfecto, muchísimo mejor que en Leroy y a muy buen precio. Lo siguiente que necesitaremos será un taladro y aquí podemos ver la madera. Tenemos todas las baldas, que son esas maderas, y las pequeñas baldas que van separando. Y luego los laterales. Vamos a ir abriendo todo lo que hemos comprado. Y explicaré cómo se utiliza. Lo primero es esta broca de 6 milímetros para estos tacos que tiene un tope. Esto es para que cuando taladramos una madera, como por ejemplo esta, si sabemos que el taco va a llegar hasta aquí, podemos medirlo y poner el tope a la distancia correcta para no pasarnos y taladrar más de lo necesario. Esto que nos viene es para, una vez hecho el agujero en una parte de la madera, ponerlo, juntarlo con la otra madera y marcar. Y este pequeño pincho que podéis ver aquí nos marcará el centro donde tenemos que hacer el otro taladro.
voy a guardar los pequeños tacos en un tupper. Y abriremos la otra bolsa de tacos que he comprado. Son tacos de 6 milímetros. Y también se van directos al tupper. Lo siguiente que he comprado es esto, que nos facilitará la tarea de agujerear la madera donde van los tacos de madera. ¿Cómo se utiliza esto? Bueno, pues es algo difícil. Las instrucciones, si lo compráis, son complicadas, son muy grandes, son muy extensas, pero voy a intentar resumirlo de una forma muy sencilla. Mirad. Luego lo veremos en acción. Estos agujeros de aquí son para las distintas brocas. Esta sería la de 6. Aquí podríamos poner una de 10 y aquí una de 8. Entonces, para taladrar el canto de la madera se utiliza de la siguiente forma. Lo tenemos aquí en las instrucciones. Mirad, si es la broca de 6, que es la que nosotros vamos a utilizar, utilizaremos este lateral. Si es la de 10, este. Y si es la de 8, este. Entonces, este lateral nos dice que tenemos que poner la madera de la siguiente forma. Así. Así. Para el de 6, ponemos la madera entre esto y la giramos. Con lo cual, lo que tenemos es este agujero totalmente centrado en la madera. Mirad. No es así, como veis, si yo lo centro así, el agujero se sale, no está centrado en la madera, pero si lo coloco así, sí que está centrado. Entonces ahora ya podríamos taladrar aquí y tendríamos el taladro totalmente en el centro de la madera. Otra forma de utilizarlo es la siguiente. Esta marca de aquí es el centro de los agujeros. Entonces podemos colocarlo así. Como veis, ahora el centro no está puesto al centro de la madera, pero podemos desatornillar esto y esta parte verde se regula adelante y atrás, con lo cual podemos ponerlo al centro de la madera. Y ahora que la marca ya coincide, si taladramos, ya estaremos taladrando en el centro de la madera. Eso en cuanto a los laterales. Pero cuando tenemos un lateral, normalmente tenemos que encajarlo con una superficie plana para realizar una escuadra. Concretamente, si tenemos el taco aquí, deberemos hacer un agujero en este lateral. Bien. Pues eso voy a explicarlo un poco, pero lo veremos mejor cuando realicemos esta tarea. Una vez el taco está aquí, estos orificios sirven para encajarlo en el taco que ya está puesto, de esta forma. De esta forma lo que hacemos es quitar del todo la parte verde, centrar las maderas, situar esto aquí y taladrar. Entonces, al taladrar, como esto está centrado con esta madera, haremos un agujero que luego encajará perfectamente cuando esté puesto. Bueno, pues vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es taladrar las maderas verticales, que se taladrarán de esta forma, y luego las horizontales, que se taladrarán de esta forma. Para ello, lo que vamos a hacer es medir la distancia y poner el tope en la broca. Hay que contar que hay que dejar también esta distancia. Bueno, pues como en las maderas horizontales que van así tienen que ir 2 tacos, la distancia será esta y en la vertical será toda esta. Vamos a medirla y ya la tenemos aquí. Lo que vamos a hacer ahora es
apretar el tope y volver a medir para asegurarnos. Situamos el taco más o menos a la mitad y medimos. Perfecto. Una vez estamos seguros, sacamos la broca y apretamos el tope, porque esta es la medida que vamos a utilizar para todas las maderas verticales del mueble. Vamos a taladrar el primero de los agujeros. He realizado algunas pruebas en unas maderas y al final, en lugar de utilizar la herramienta de esta forma, vamos a utilizarla con esta medida de aquí, con esta marca. Es este agujero el que vamos a taladrar y la distancia que vamos a dejar desde el borde va a ser esta de aquí. Introducimos el taladro. Como veis, el taladro tiene una punta y esa punta sirve para que se clave en la madera y de esa forma no se mueva. Entonces, lo primero que tenéis que hacer es clavar bien la punta y luego ya taladrar. Y ya tenemos nuestro primer agujero. Luego, con cola de carpintero, irá todo sellado. Ahora le damos la vuelta a la madera y continuamos con el proceso. Una vez ya tenemos todas las baldas verticales con los taladros realizados, ya podemos pasar a las baldas horizontales. Para las baldas horizontales tenemos que hacer los mismos agujeros. Una vez ya tenemos hechos los agujeros de las maderas verticales, vamos a hacer los agujeros en los laterales de la estantería. Para ello, lo primero que haremos será coger el primero. Este primero, para respetar el zócalo de la pared, lo que he hecho ha sido hacerlo más estrecho que el resto. ¿Veis? El primero lo colocaremos aquí y lo que necesitamos son dos agujeros aquí. Estos ya están hechos. Ponemos dos tacos. Como podéis ver, ya tenemos el estante de la parte inferior. Vale. ¿Cómo vamos a poner los sucesivos estantes? De esta forma. Cogeremos la balda A, que es la que irá aquí, y la colocaremos en su posición. Posteriormente, una vez colocada la balda A en su posición, cogeremos otra madera horizontal para situarla aquí. ¿Cómo marcamos los agujeros para taladrar? Muy sencillo. Con esto. Con estas cosas las ponemos aquí. Y como veis, esto nos va a permitir marcar el centro exacto de donde queremos colocarlo. Otra opción es utilizar esto, pero como mi experiencia no es muy grande, prefiero ir a lo seguro y utilizar estos marcadores. La forma de realizar las marcas es la siguiente. Centramos y cuando ya lo tenemos, le damos unos golpecitos. Y ya tenemos aquí las marcas
para hacer los agujeros. Es muy importante marcar con lápiz la posición de las maderas para luego poder montarlo otra vez. En concreto, este será el N1 de nivel 1 y encajará con el N1. Este que acabamos de marcar será el N2 y encajará con el N2. Y así sucesivamente marcaremos todas las maderas. Lo que vamos a hacer antes de marcar todas las maderas es taladrar estos agujeros. Cuando taladramos los agujeros puede que la broca nos entre de lado porque no tenemos mucha experiencia o porque simplemente tenemos que hacer muchos y alguno nos saldrá mal. Entonces, para ello lo que voy a hacer es ayudarme de esta herramienta. Esta herramienta, si le quitamos la parte verde de aquí abajo y la apoyamos, nos sirve para que el taladro entre recto, entre vertical. Voy a ajustar la distancia. Cuando ya tenemos la distancia ajustada, volvemos a probar. Lo que estoy haciendo es dejar una distancia que mida la mitad de esta madera. Una vez ya tenemos la distancia, apretamos el tope para que no se mueva. Y vamos a taladrar. Recordad, esto se utiliza para que la broca entre de forma vertical y no en diagonal. Pero la marca ya la tenemos hecha de antes. Entonces, con la punta de la broca nos ponemos en la punta de la marca y taladramos. Repetimos la operación. Y ya tendríamos lo siguiente. Recordad, N2 con N2. Ahora debemos quitar los marcadores. Ponemos tacos. Y probamos. Y ya tenemos otra balda. Cogemos la balda vertical B, la situamos en su sitio cogemos otra balda horizontal, le ponemos los marcadores y marcamos. En este momento tenemos aquí las marcas que hemos hecho con los marcadores de N3 y vamos a proceder a taladrar con esto para que entre de forma vertical. Vamos allá. Lo primero es que con el pincho de la broca vamos a
marcar lo que ya tenemos aquí marcado. Ya lo tenemos. Lo siguiente, situamos esta herramienta horizontalmente a la madera y taladramos. Repetimos la operación. Y taladramos. De esta forma ya tenemos N3. Una vez tenemos N3, lo mejor sería retirar los marcadores y ponerle 2 tacos a N3. Ya tenemos 2 tacos. Y ya tenemos N4. Esto podríamos hacerlo directamente en toda la madera, pero es más fácil, si estamos empezando, ir poniendo balda a balda e ir probando cada vez. Porque si las marcamos todas, puede que al final nos equivoquemos y sea ya muy difícil rectificar. Vale. Tenemos N8 y lo que vamos a hacer va a ser probar la última balda, que será la balda H. Y ya os adelanto lo que seguramente pase aquí. La madera en el plano la calculamos para un grosor de 18 y al final la que encontramos tenía un grosor de 19, con lo cual aquí nos va a faltar espacio en la balda vertical. Esta va a ser demasiado larga. Como veis, así es. ¿Veis? Este espacio debería ser mucho más grande. Mirad. Aquí debería entrarnos otra madera, pero no entra. Con lo cual, ¿qué pasa? Que la H tendremos que cortarle un trocito, ¿vale? A la última balda. Pero esto no nos impide continuar montando todo el mueble y luego ajustar todo el tamaño del mueble con la última balda, cerrando simplemente un trocito. Ahora ya tenemos todos los agujeros de la balda vertical del lado izquierdo de la estantería. Y lo que vamos a hacer van a ser todos los agujeros de las baldas para poner las pequeñas baldas verticales. Bien, una vez tenemos ya marcadas las maderas verticales de los laterales de la estantería, solo hemos marcado un lateral, lo que vamos a hacer es marcar ahora las baldas horizontales para lo siguiente, para poder poner las 3 baldas verticales. Para ello lo que vamos a hacer es coger N1, la madera que está en la parte inferior de la estantería. Y en N1 vamos a situar siempre los números aquí a la izquierda, que es donde realmente quedarán luego, de esta forma, contra la pared. Lo vamos a poner aquí en nuestra mesa. Y lo que vamos a hacer es situar las distintas maderas ya en orden. Concretamente aquí van todas las maderas As. Esta es la primera que hemos hecho antes, iría aquí. Y el resto de A, que son 3, irían aquí y aquí. Vale. Recordad, en esta madera lo que hemos hecho ha sido respetar el zócalo. Por eso, el zócalo de la pared. Por eso es más estrecha que el resto de madera. Con lo cual, aquí tendremos que hacer una escotadura para respetar el zócalo. Pero primero vamos a poner las maderas y luego ya lo cortaremos.
¿A qué distancia van las maderas unas de otras? Bueno, a 225 en mi caso. En vuestro caso, pues dependerá de la distancia que queráis dar entre las distintas maderas. Yo las voy a poner a 225, con lo cual voy a hacer unas marcas. 225 milímetros o 25 centímetros. Concretamente aquí y aquí. Y voy a marcar el otro lado. A 25 y a 25. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a situar una madera donde toca. Voy a marcarla. Y desde esta línea que he marcado, contaré otros 25. En concreto, deberían ser 25 y 25, 50, más 2, bueno, esto mide 19, pero más o menos son más 2, pues tendríamos 50 más 2, 52. Como no son 2, que son 1,9, pues tendríamos 51,9. Vamos a comprobar si coincide lo que hemos marcado nosotros con 51,9. Correcto, coincide perfectamente. Con lo cual, lo que vamos a hacer ya es marcar los dos lados a 51,9. Vale. 51,9 es este lateral de la madera, no este. Con lo cual, tiene que empezar en la marca hacia la derecha. Para no equivocarnos, lo que vamos a hacer es marcar con unos círculos aproximadamente dónde debería ir. De esta forma no nos equivocaremos. Y de aquí, como hemos marcado desde este lado, debe ir desde aquí hacia la izquierda, es decir, la señal está puesta aquí, como la madera, y los agujeros deben ir a la izquierda de la marca. Correcto. Lo siguiente que va a ser, lo siguiente es marcar las maderas para que tengan un orden. Concretamente, esta, que es la que hemos utilizado antes, será la V1, que es ventana 1, que es el lateral izquierdo. Esta A será la V2, que es la que irá aquí. Y esta será la V3, que es la que irá aquí. Y hacemos lo mismo con la banda horizontal. Aquí vamos a poner V1, V2 y V3. Muchos pensaréis que estoy marcando, bueno, desmesuradamente todas las maderas que veo. Sí, realmente si esto no lo hiciera para un vídeo seguramente marcaría mucho menos las maderas. Pero mientras os hablo y voy haciendo las cosas, y me preocupo por la cámara, un poco por la iluminación y tal, es preciso marcar todo bien marcado para que luego nos encaje. Y si es el primer mueble que vosotros hacéis, también os recomiendo que marquéis y que gastéis el lápiz todo lo posible, porque luego con una goma se borran y los errores ni con goma ni con nada. Si os cargáis una madera os tocará comprar otra. Y ahora ya solo nos queda pues repetir el proceso que hemos hecho antes, pero de forma muy sencilla. Lo que hemos hecho antes ha sido poner los marcadores, vamos a ponerlos. Y marcar. Ahora es un poco más sencillo, simplemente tenemos que ajustar la madera, tenemos que ajustar las marcas que tenemos hechas. Para ajustar la madera podéis coger otra. Ajustamos en las marcas que hemos hecho y damos unos golpecitos. Y estos golpes ya nos marcan dónde va a ir la madera. Vamos a marcar todas y luego lo que haremos será directamente taladrar todos a la vez.
Lo que vamos a hacer ahora es taladrar. Y para taladrar ya tenemos la distancia de antes, ¿vale? La distancia es media... La distancia es media madera más o menos, un poquito más. Pues vamos a ello. Como veis, es un proceso muy repetitivo, en el que, como ya os he dicho, podemos cometer muchos errores. Lo siguiente es limpiar un poco la superficie, coger tacos y montar las bandas. Para este paso no sería necesario, pero para que veáis cómo va quedando, lo haremos. V3, V2, ¿veis? De esta forma es muy fácil no equivocarnos. También es verdad que os recomiendo, esto es supervivencia doméstica y aquí nos apañamos como podemos, pero os recomiendo no utilizar un martillo de metal, sino una maza de goma. De esa forma la madera no sufrirá tanto y os quedará mucho mejor. Bueno, pues ya tendríamos nuestras primeras bandas verticales que van encima de la horizontal. ¿Qué hacemos ahora? Coger N2. Esto era N1 y ahora buscamos N2. Y iría aquí. Yo voy a quitarle los tacos que tenemos aquí. Los tacos siempre van encolados, ¿vale? Con cola de carpintero, cola blanca. Los encolamos para darle una mayor resistencia a toda la estantería, pero como siempre os recomiendo no encolar nada hasta que no tengáis todo claro. Lo primero, yo lo que voy a hacer es taladrar todas las maderas, poner todos los tacos, montar el mueble, asegurarme que está bien y luego desmontarlo todo bien marcado como si fuera un puzzle, encolar y volver a montar. De esa forma os aseguráis que siempre podáis desmontar el mueble fácilmente para corregir posibles errores que veáis en un futuro. Vamos allá. Esto quedará así, pero la forma de hacerlo, bueno, se os pueden ocurrir varias formas para hacer esto. Una es directamente situar los marcadores, poner la madera aquí y marcar. No estaría mal, pero seguramente os equivocaréis. ¿Por qué? Pues mirad, esta madera es muy difícil cuadrarla con esta porque tiene cierta altura y aunque pongamos aquí una guía, tendríamos que poner esta guía a nivel y nunca nos quedaría bien. Siempre sería un centímetro para aquí, bueno, centímetro no, pero unos milímetros para aquí, unos milímetros para allá. Y si solo fuera una balda no pasaría nada, pero es que recordar que estos son muchísimas baldas, son de la A a la H. Entonces, si nos vamos siempre 2 milímetros para allá, al final lo que tendremos es una estantería muy torcida. ¿Qué vamos a hacer? Siempre medir esos 25 centímetros desde el principio para marcar. Y nunca fiarnos de lo que ya tenemos hecho. Siempre, de esa forma, lo que hacemos es siempre ir corrigiendo y si nos desviamos unos milímetros en alguna balda, no pasa nada porque en la siguiente no los tendremos en cuenta y volveremos a empezar desde el borde de la madera. Así que lo que vamos a hacer es desmontar lo que tenemos hecho, con lo que os he enseñado cómo va quedando, y empezar con otra madera. Vale. Nuestro puzzle en este momento se complica. Esta es la cara superior. Esta madera, como es la de la base, no tiene cara inferior. Pero bueno, igualmente la vamos a marcar. ¿Cómo? Como superior. Escribimos superior y ya la tenemos lista. Esta madera. Esta es N2. No. Esta madera es N2. Y N2, la N,
La hemos marcado para que fuera así. Esta es la cara superior. Como hemos dicho, todas las Ns van a ir al lateral izquierdo, aquí en la mesa, para crearlas. Vamos a escribir aquí superior. Le damos la vuelta y escribimos inferior. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. Porque vamos a hacer taladros tanto por arriba como por abajo. Podríamos pensar que al estar todas las maderas iguales, seguramente encajen. Y sería lo más normal, que haciendo un agujero que traspase la madera de lado a lado, encajaría bien. Pero por si acaso, y para asegurarnos de esos posibles errores, de esos milímetros que nos desvían y nos destruyen un proyecto entero, lo que vamos a hacer es taladrar la mitad por arriba y la mitad por abajo. De esa forma encajarán todas las piezas a la perfección. Vamos allá. Lo primero es que estas piezas deben encajar con esta por la parte inferior, porque recordad, son las que hemos puesto antes y encajarán con la parte inferior de N2. Pues vamos a marcarla. Tenemos aquí la parte inferior y las ponemos boca abajo. De esta forma, boca abajo y con las AVs hacia adelante, las tenemos como luego las tendremos. Concretamente, si yo cuando las pongo normal, como si fuera esta la parte superior, tengo la AV aquí, en la parte inferior detrás, trasera, al girarlas tengo la AV en la parte superior delantera. De esta forma no nos equivocaremos. Y ahora lo que vamos a hacer es reservarlas aquí y marcar. ¿Qué vamos a marcar? Pues esos 25 de aquí, 25 de aquí y 51,9 desde aquí también. Vamos a ir. 25, 25, 51,9, 51,9. Y desde el otro lado, 25, 25 y 25. Como siempre, para no equivocarnos, vamos a marcar el lado donde tenemos que taladrar. Será aquí y aquí. ¿Vale? A la derecha de la marca, a la derecha de la marca y a la izquierda de la marca. Cuidado. Vale. Bueno, pues ha llegado el momento de montar la estantería sin cola de carpintero para ver que todo esté bien y luego ya la desmontaremos, la encolaremos y la montaremos definitivamente. Lo primero que vamos a hacer es el montante de la izquierda, vertical, lo vamos a situar en el suelo. Una vez en el suelo, lo que vamos a hacer es coger los As, las primeras bandas, y montarlas en N1. Eso lo vamos a hacer también aquí en el suelo. Para ello vamos a poner tacos en todas las As. Y vamos a empezar a montar. Primero AV1 en AV1. Posteriormente AV2 en AV2. Y AV3 en AV3. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es montar la siguiente banda. La siguiente banda es N2. N2 vamos a hacer encajar la parte inferior con esta. Vamos a ver.
Una vez que tenemos la parte central de la estantería montada, vamos a montar los paneles laterales, primero el izquierdo y después el derecho. Aquí nos faltan todavía estas líneas de aquí. ¿Vale? Estas líneas de aquí, recordad que son las que tenemos que recortar un poco. Con lo cual, yo por hoy voy a montar este panel, voy a montar aquel panel, la voy a dejar guardada en una esquina y luego otro día seguimos cortando las maderas. Lo que vamos a hacer ahora es cortar estas escuadras que veis aquí con esta sierra. Esto realmente deberíais realizarlo con una sierra de madera grande para que el corte saliera recto. Y deberíais tener un banco de trabajo, pero aquí en Supervivencia Doméstica nos apañamos como podemos y vamos a hacerlo sobre este montoncito de maderas y con esta sierra. Vamos allá. Lo primero será cortar de esta forma y después de esta forma. Podéis ver, esta parte es un poco más difícil si disponéis de una cocina pequeña como la mía, pero con un poco de paciencia seguro que lo lográis. Antes de encolar, lo que vamos a hacer es poner estos tacos. Estos tacos, como veis, han costado 0,75 euros en una tienda de todo a 1 euro. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, pues esta balda, que es la de la parte inferior, va apoyada como está ahora, contra el suelo. ¿Qué pasa? Que al fregar, al barrer, esto se va deteriorando. ¿Cómo lo podemos solucionar? Lo podemos solucionar de varias formas. Una sería poniendo unas patas de madera un poquito más altas, por ejemplo así. Pero en esta ocasión, lo que voy a hacer es poner estas pequeñas gomas que, como veis, tienen un clavo, una tacha y una especie de espumita de fieltro. ¿Esto cómo se pone? Muy fácil. Allá donde se cargue el peso, es decir, aquí donde estará esta balda, aquí donde estará esta balda, aquí, y en las baldas laterales vamos a poner unos tacos de estos. ¿Cómo? Muy sencillo. Le damos la vuelta y con un lápiz marcamos. Esto está aquí, marcamos aquí, esto está aquí, marcamos aquí detrás, esto está aquí, marcamos aquí detrás y repetimos el proceso. Aquí está el agujero, marcamos aquí, agujero, marcamos aquí y marcamos aquí. Y ya tenemos las líneas donde deben ir los tacos. Vamos allá. Poner esto es muy sencillo. Simplemente apoyamos y con la ayuda de un martillo clavamos. Como veis es muy sencillo y muy rápido. Como podéis ver, ya hemos puesto todas las patitas que van en estos sitios. En los laterales veréis que solo he puesto uno. ¿Por qué? Bueno, en los laterales van 2 o 3 también, pero irán en la madera que viene de forma vertical. Esta madera irá así, entonces irán puestos aquí, en esas maderas largas que tengo aquí detrás. Vale. Ahora ya le damos la vuelta, esto ya ni hará ruido, ni rayará el suelo, ni nada. Y para encolar, como os decía antes, lo que hace falta es una cola de carpintero, cola blanca, y os aconsejo también una servilleta o un papel para limpiar esas posibles manchas que deje la cola. Vamos allá.
¿Cómo encolamos? Primero quitamos los tacos. Abrimos la cola. Y la forma de encolar es poner un poco de cola dentro del agujero. Mirad. Un poco de cola. Un poco de cola. No hace falta demasiada. Con un poquito suficiente. Y ahora ponemos el taco. Y procedemos a clavar. Si hubiésemos puesto la cola en el taco, al ponerlo, lo que hubiese pasado es que la cola se hubiese salido por fuera. De esta forma lo que hacemos es que la cola se vaya impregnando en todo el taco. Y ahora esto es A1 con el método aquí y lo mismo. En lugar de poner la cola en los tacos, vamos a poner la cola en los agujeros. Un poco de cola aquí y un poco de cola aquí. Y lo siguiente es poner un poco de cola en el lateral. Un poco de cola así. Suficiente. Muy bien. Y ahora ya situamos y presionamos para que quede lo mejor posible. Y ya tenemos la primera banda vertical del primer estante encolada. En unos minutos estará seco, pero en 24 horas, hay que leer las instrucciones, estará totalmente seco. Vamos a continuar con la V2. El mismo proceso. En este hemos puesto un poco más de cola y fijaros, no sé si se aprecia, pero se ha salido un poco por los laterales. Muy fácil, con una servilleta lo quitamos. Estas colas de carpintero suelen ser lavables al agua, por lo tanto, durante las primeras horas sobre todo es muy fácil con un paño húmedo limpiarlas. Lo siguiente que vamos a hacer es lo mismo, acoplar los tacos aquí con un poco de cola y poner la banda que va encima.
Dependiendo de vuestra altura podéis utilizar una escalera de estas para facilitaros las cosas. Para esta última parte sí que os recomendaría que alguien os ayudara. Lo más cómodo es darle la vuelta a la estantería y de esta forma poner las baldas laterales, como siempre. Y como veis, si lo ponemos así, en horizontal, no es tan difícil que cuadre todo. Pero recordad, antes lo que habíamos hecho era montarla, porque si aquí en esta parte hay algún error y los agujeros están mal hechos, nos tocaría desmontarla toda y una vez encolada, creedme, es muy difícil. La cola, muchas veces la cola de carpintero, es más dura que la propia madera. Lo que vamos a hacer ahora es opcional y sirve para darle un poco más de fuerza a toda la estantería. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner varios tornillos de estos por el lateral que pasarán de esta forma. Para poner estos tornillos lo que hemos hecho ha sido comprar, bueno, si ya tenéis pues os servirá cualquiera y si no yo os recomiendo un pequeño pack de estos que en Amazon lo tenéis por unos 10 euros y lo que va aquí dentro es lo siguiente: unas cuantas brocas de piedra, unas cuantas brocas de metal y unas pocas brocas de madera, con lo cual podríamos pensar que los tornillos se atornillan directamente en la madera, pero es un error bastante común que provoca bastantes daños en los muebles. Si una madera de aglomerado la taladramos con un tornillo directamente, puede que esto se agriete y rompa. Para ello lo que hacemos es coger una broca que más o menos se parezca siendo un poco más pequeña, como por ejemplo, si este tornillo es del 6 de ancho, podríamos coger una broca del 4, o si es de 5, podríamos coger una broca del 4. Con lo cual lo que hacemos es taladrar casi todo el ancho del tornillo dejando un poco. En este caso yo voy a coger una broca del 3, porque este tornillo lo tenía por casa y no sé exactamente su ancho. Una broca de 3 de madera.
A continuación lo que queremos hacer es ocultar la cabeza del tornillo. Si dejamos así el taladro, lo que pasará es que al llegar aquí el tornillo, la parte gruesa del tornillo, hará presión y no acabará de entrar. Y lo que queremos es que el tornillo acabe entrando totalmente en la madera para luego poder taparlo. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar una broca mucho más grande, una broca del 6 o una broca incluso del 10, para agujerear un trocito así. Cuidado aquí las personas que no tengáis tope para la broca, porque la broca es una especie de tornillo y si taladramos enseguida se mete hacia adentro, y más una broca del tamaño 10 o superior. Y ahora lo único que nos queda es atornillar. Para tener más fuerza atornillando, nunca tengáis la mano más alta que el hombro. Siempre intentar tener la mano más baja del hombro. De esta forma podréis aplicar mucha más fuerza para atornillar. Como veis, este pequeño agujero es el que va a servir para que el tornillo se introduzca perfectamente en la madera. De esta forma lo que conseguimos es enterrar el tornillo en la madera y en un futuro, con un poco de cera, podremos tapar el agujero. Como veis, ya hemos terminado la estantería. Lo que falta ahora son poner todas las puertas, pero eso lo dejamos para el vídeo 2 y el vídeo 3. ¿Qué vamos a hacer en esos vídeos? Bueno, vamos a hacer un sistema de puertecitas parecido e inspirado un poco en esos muebles chinos que tienen un montón de puertas. Vamos a crear esas puertecitas, vamos a poner un tirador bastante bonito que he cogido de Amazon, ya lo veréis en los próximos vídeos. Vamos a utilizar un sistema de cierres por imán y en el tercer vídeo ya, vamos a darle un acabado de pintura a todo el mueble, un acabado de transferencia de imágenes a las puertas, que yo creo que va a quedar muy chulo. Como veis, lo que también he hecho ha sido crear aquí una pequeña escotadura, un pequeño recorte con la sierra para que el mango de la puerta, cuando se abre, encaje y la puerta pueda abrirse totalmente. Pero eso ya depende de vuestras necesidades. Y hasta aquí el primer vídeo de la estantería de cocina. Muchas gracias por vernos. Recordad que es muy importante para nosotros que le deis al like al vídeo y que os suscribáis a nuestro canal. Gracias.